La compañera Angélica Marín hizo la implementación del microprocesador versión 1 y Elvi Ramírez hizo la versión 2. Entonces, cedo la palabra a Angélica para que nos cuente un poco más la arquitectura que ella hizo. Y lo interesante, les adelanto algo, es que no solamente lo planteó de manera conceptual, sino más bien pudo inclusive simular. Y algo que estamos viendo es analizar el performance de este tipo de arquitectura. Como yo les comentaba, muchas veces es bonito como ingenieros hacer la implementación, pero es mucho mejor cuando a tu implementación tú eres capaz de evaluar el rendimiento, es decir, eres capaz de inclusive hacer un análisis crítico de lo que has hecho, ¿no? Como ingeniero les recomiendo eso, porque un técnico es aquel que coge, conecta e implementa, pero un ingeniero es aquel que es capaz de evaluar la implementación realizada. ¿A dónde quiero llegar? A que si nosotros somos capaces de implementar un microprocesador en una FPGA, debemos ser capaces de orientarnos a evaluar el performance de este tipo de arquitectura en términos rendimiento, de uso de procesador, de cantidad, de capacidad o cantidad de bytes consumidos en RAM, cantidad de bytes consumidos en la memoria ROM o flash de código de programa de instrucciones, para hacer comparativas de manera cuantificada, ¿no? En todo caso, pues doy la palabra a Angélica nuevamente. Muchas gracias por estar aquí. Listo, entonces buenas tardes, chicos. Ya voy a compartir y me confirman si se observa todo. Sí, sí podemos ver. Ya. Bueno, aquí tenemos la estructura en BDF. En la parte de aquí tenemos el controlador. Este de aquí se guía por el diagrama SM que se muestra ahorita en la pantalla. Tenemos que al principio se resetea el sistema hasta que se presione Start. Una vez que comienza Start, el sistema lo que hace es decodificar la instrucción en el cual está brindada por el contador. Entonces decodifica la instrucción de la ROM que es enviada por la ROM, y si ya se insertó la instrucción de fin, entonces ya comienza de nuevo, pero y si no, continúa leyendo la ROM. Y así va, y así continúa. Decodifica la instrucción y pasa a la siguiente línea de código. Entonces, aquí tenemos el controlador. En esta parte de aquí tenemos el manejo de las ROM, tanto la principal como las interrupciones. ¿Cómo se maneja esto? El contador de la ROM tiene prácticamente 3 funciones. La primera es ir contando uno a uno las direcciones de la ROM, ya sea de instrucciones o de interrupciones, y luego tiene el salto, que es el relativo, que es indicado por el dato ingresado por instrucción, que nos permite saltar una X cantidad de líneas. O también nos permite ir a una línea específica, la cual se obtiene con esta entrada en paralelo. Entonces, lo que hace aquí es manda esa dirección tanto a la ROM principal como a las interrupciones. Sin embargo, este MUX de aquí permite elegir cuál de las dos instrucciones va a ser leída. La instrucción es un bus de 16 bits. Este bus de 16 bits está configurado de esta manera. Los primeros 5 bits son los de código, las instrucciones, esas van dirigidas al decode de instrucciones. Los siguientes son los de datos. Tenemos un bit de carga que es para los movimientos de izquierda o de derecha, o en caso de necesitar un carry. Y el bit de selector de A, que permite elegir el valor de A que va a entrar a la ALU, y el selector de B, que permite elegir el dato que va a entrar por B. Entonces, aquí está el decodificador. Este de aquí envía las señales a los diferentes dispositivos de acuerdo a lo que se necesite. Como comentó el ingeniero, aquí no hay un registro, ya que el contador mantiene la dirección que se está procesando durante el rango que se necesite procesar. Una vez terminada este lapso, ya continúa la siguiente dirección. O sea, no existe en medio de
de los ciclos no existe un cambio en la dirección de la ROM. Por lo tanto, no se va a cambiar la instrucción que es analizada. Por acá arriba tenemos la ALU, la cual aquí tenemos SA, que nos permite elegir entre uno de los acumuladores, o SB, que nos permite elegir entre el dato que es ingresado por instrucción, los cuales están de los bits del 12 al 5. Angélica, perdón que te interrumpa. ¿Podrías hacer un zoom cuando nos comentes alguna área específica, porfa? Gracias. Nuestra parte de qué. Sí, para ver el nombre sobre todo de las señales. Y resultaría interesante también ver cuál con cuál se conecta, por ejemplo. O sea, por ejemplo, esta es la unidad de la ALU. Sí. Y recibe Aquí, señales de tal lado a tal lado, por ejemplo, ¿no? ya. Aquí tenemos la entrada del dato A del ALU, en la cual se pueden elegir entre uno de los acumuladores, ya sea el registro de acumulador o el registro adicional, registro B. Entonces, dependiendo del bit que esté en la posición 14, que es como les comenté, el bit de SA. Y para el dato en B, puede elegir entre el dato que es ingresado por la instrucción, este dato de acá, o un dato que esté en la memoria RAM, el cual se va a leer de acuerdo al dato que es ingresado. O sea, mediante el dato se puede ingresar ya sea el dato o la dirección en la cual se quiere leer el dato de la RAM. La ALU realiza diferentes procesos de acuerdo a la instrucción que es enviada. Y acá Angélica, abajo, perdón que te interrumpa, ¿podemos revisar solo la lista de instrucciones aritméticas que se realizan ahí en la ALU? aquí. Sí, gracias. Aquí está la instrucción de adición con carry. Esta lista también se la puede ver acá, en la cual se ve el código, el mnemónico y la descripción. Las banderas a las que les afecta y qué se necesita ingresar. ¿Por qué está esta parte de ingreso? Porque hay instrucciones que se necesitan dos datos, por ejemplo, las ediciones o las extracciones. Entonces, se necesita especificar qué dato se va a tener en la entrada A y qué dato se va a tener en la entrada B. Ya, aquí tenemos lo que se realiza, hay A más B, tenemos la de carga, que por defecto registra en el acumulador lo que lo que entra por el pin B, y move, que permite tener lo que está entrando por el dato A del ALU. Sí, perdón, una cosita. ¿Podríamos regresar al ALU? Tengo una Entonces, inquietud con respecto a las instrucciones ROL y ROR. sí, esas son las de rotación. ¿Ok? Aquí no se necesita carry. Lo que hace es que, por ejemplo, nuestro dato es de 7 bits. Entonces, lo que hace es que coge, si es la rotación hacia la derecha, coge el último bit de la derecha y lo coloca al principio. Y asimismo la rotación a la izquierda, coge el último bit de la izquierda y lo coloca en este caso al final, para poder ir rotando cada bit. Perfecto. Ajá. Luego tenemos los registros. Aquí tenemos el registro acumulador, el registro adicional, que es el registro B, y el registro de banderas. También tenemos el puerto de entrada, el cual es este de aquí, y el puerto de salida. En la parte de salida tenemos la elección del registro A o el registro B, para poder mostrarlo como salida. ¿Alguna otra pregunta para poder pasar a las simulaciones? Sí, quisiera ver dónde está el selector que permite seleccionar el dato A o el dato B para enviar al registro de salidas. Ah, ok. Este de aquí. Es la que está en la posición 13. Es el que está en la posición 15 y es el que está en la posición 14. La posición 14 para elegir el dato de A
y en la posición 15 para elegir el dato de B. Ya. Ok, y cuando se trata de un dato externo, ¿cómo manejas ahí los MOVs? Por ejemplo, lectura del puerto, que está abajo. Del puerto. Ya. Ajá, Por default, lo que entra por el puerto, lo que entra por este puerto, se ajá. registra en el registro adicional. Entonces, Interesante. una vez teniéndolo en el registro adicional, se puede leer por el puerto A de la ALU. O sea, se puede colocar la posición 14 de la instrucción en 1 y ahí se puede obtener el registro B, o sea, el dato de entrada. Interesante, qué buena idea. Ujú. Perfecto. Interesante. ¿Puedes bajar un poco más, por favor? Perdón si te interrumpí la presentación. ¿Falta Sí, algo no te más de preocupes. pronto? No, ahí ya se acabó. Ya, ¿podrías explicarnos, bueno, mostrarnos alguna codificación funcional con esta arquitectura? Ya, aquí tenemos, en esta simulación se hizo el ingreso de 2 calificaciones por el puerto de entrada y se necesita saber si el estudiante aprobó o reprobó. Para esto se imprime o se ve como salida R para reprobado y A para aprobado. Entonces, en las primeras 2 instrucciones, lo que hace es tomar la entrada, registrarla, que como expliqué, por defecto se guarda en el registro B, y luego se le sumó 0 para poder obtenerla como salida. Entonces, esto se realiza en esta parte de aquí. Y finalmente tenemos que en el acumulador está la entrada de 59, que es el número que se ingresó. Lo mismo se hace en el 52, pero este dato se guarda en cambio en la RAM. En el dato 2 se lo obtiene en el registro B y luego internamente se lo guarda en la RAM. Aquí luego va a la dirección 4 donde lo suma, en esta dirección lo suma el 59 que está en el acumulador y el 52 que lo lee a través de la instrucción y lo saca de la RAM. Se suman y sale 111. En la dirección 5 lo que hace es comparar. Compara el dato que está en A, que es el del acumulador, y el dato B que se ingresó por instrucción para confirmar si es que si la suma de esos dos números es mayor a 119. En este caso, la suma es menor a 119, por lo tanto, no realiza el salto a la dirección 7, sino va a la dirección 6. Y en la dirección 6 realiza un salto a la dirección 8 para poder cargar, de aquí, para poder cargar en el acumulador el número 82, que en binario y pasado a ASCII es la letra R. Eso se lo saca a través de una tabla. Se coloca el número en binario y se lo revisa de acuerdo a la tabla para poder sacar el número, la letra en ASCII que necesitamos. En este caso es la R. Una vez que ya carga la R, la muestra como salida. Esta la muestra en el 9. Aquí vemos que tenemos un dato en el data output, el cual es R. Y finalmente en 10 ya termina el proceso regresando al estado A. Proceso similar ocurre con los datos de 70 y 60. Pero en este caso la suma es mayor a 119, por lo tanto como dato de salida tenemos A. Ese es uno de los ejemplos. También tenemos otro de los ejemplos y es una serie de Fibonacci en donde se necesitan 2 datos de entrada, A sub 0 y A sub 1, que pueden ser cualquiera de la serie Fibonacci consecutivos. Y aquí. Lo que hace es leer cada dato y guardarlo en la RAM. Entonces, para el primer dato, en 0 y 1, lo que hace es leer el dato y guardarlo en la RAM. ¿Cómo sabemos que está leyendo el dato? Porque está registrado en el registro B. E internamente se lo guarda en la RAM.
Lo mismo ocurre en la dirección 2 y 3 para el segundo dato y en la dirección 4 y 5 para el siguiente dato. ¿No? En cada uno de estos se muestra poco a poco cuál es el dato que ha sido registrado en la RAM. En el primer caso es el 5, en el segundo caso es el 8 y luego realiza la suma. Realiza la suma en la dirección 6 y 7, en el cual para realizar la suma carga el dato del acumulador, lo carga en A, carga el primer dato, lo carga en A, y luego hace uso de la memoria RAM para poder leer el segundo dato, que en este caso es 8, realiza la suma y eso lo guarda en el acumulador. En el 8 lo guarda en la RAM y en el 9 lo muestra. En el 10 lo que hace es sumar lo que tiene en el acumulador y utilizar la RAM para leer el número que sigue y así sumarlo y guardarlo en el acumulador. Luego lo muestra y proceso similar hacen en la 13, 14 y la 15, terminando el proceso en la dirección 16. Tengo otro ejemplo, no sé si también desee que lo explique. Ingeniero. Sí, pero quisiera recapitular el ejercicio que mostraste hace un ratito, por favor. O sea, ¿cómo estás haciendo la toma de los datos del acumulador o de la memoria RAM de datos? Ya, por Estás ejemplo. obteniendo los dos anteriores, ¿no? Sí. Ok. Ya puedes volver Entonces, a... O sea, bueno, para los que nos escuchan, cuando ella habla de... Por ejemplo, tú estás mostrando el count programmer, ¿verdad? El counter programmer. Pero también a la parte izquierda ustedes pueden ver que hay un número donde dice memory ROM y en paréntesis hay un número. Ese número es la dirección en de la las dirección. instrucciones en ROM y lo que está al lado con paréntesis doble es las instrucciones que están almacenadas en esa dirección de memoria, ¿no? En ese vector. Sí. Para Entonces la podemos ir entrada, revisando. Sí, podemos ir ajá, revisando una por una las instrucciones, porfa. ya. Para la entrada tenemos la codificación 11010, que es la que corresponde para la lectura. Esto lo vemos aquí. Por reading. Aquí. Tenemos la entrada 11010. Entonces colocamos la instrucción, pero como no necesitamos ningún otro dato, ya lo otro es 0. Realmente Ya. si se pone cualquier otro número aquí, el programa no lo toma en cuenta, porque solo necesita la instrucción en la entrada y eso lo guarda directamente en el registro B. Lo Ya, que hace, una pregunta, ¿estás haciendo el input de dónde? Del puerto de entrada. sí, el puerto de entrada, Perfecto, acá, el puerto de exactamente. entrada. Perfecto. Entonces, usted entiendo que ahí lo conectó por default, le dio un valor, o bueno, claro que le dio un valor acá en el vector waveform files, entiendo, ¿no? Aquí, en la parte de input. Sí, Aquí lo que exacto. hace es habilitar el triestado de entrada y luego habilita el EB, que es es el habilitador del registro B. Entonces, TIN, aquí, TIN en 0, porque esta entrada tiene lógica negativa, 0 para que podamos tener el data output aquí. Y luego, como aquí también está colocado TIN, también tenemos aquí en la salida el dato de la entrada. Y tenemos que se habilita EB, que aquí en el decodificador de instrucciones, EB es el habilitador registro B. Entonces, se habilita en red y aquí en el registro B tenemos finalmente la entrada. Entonces, se habilita TI, se habilita el habilitador registro B y así obtenemos en la salida del registro B la entrada. Perfecto. Y luego para guardarlo, lo que hace es utilizar la instrucción de store y luego como
luego coloca SA en 1. ¿Por qué? Porque el dato que queremos guardar está en la posición 1. Esto lo vemos aquí. Estamos cogiendo el acumulador para guardar en la memoria de ese RAM. Ajá, aquí en este RESP tenemos el dato de entrada. Ajá. Y al colocar SA como 1, estamos poniendo 1 en la ubicación 14. Por lo tanto, aquí en la salida, como entrada A, tenemos lo que estaba en el registro B, que en este caso es nuestra entrada. Y la Y eso instrucción hace que la ALU coja la A y la ponga en la salida. Ajá, y como se colocó la instrucción store, lo que hace el decodificador lo que hace el codificador es que pone la RAM en modo 1. Entonces, aquí teníamos lo que estaba en el registro B y al poner la RAM en el modo 1 ya guardamos en la dirección que hayamos puesto en la instrucción el dato del registro B. En este caso, el dato de la instrucción fue 00, que es la dirección 0, entonces en la dirección 0 se guardó el registro B. Y en la parte de output se colocó la instrucción referente a output y se eligió SA1 para que pueda mostrar lo que está en el registro B. Y lo observamos. Entonces aquí tenemos la parte de salida. Lo que hace internamente el decodificador es habilitar el testado y en SA, debido a que pusimos en SA1, tenemos como salida lo que está en el registro B. Entonces ahí en una guardamos en la RAM y en la otra mostramos como salida. Perfecto. Lo mismo hace para el segundo dato. En la parte de load, lo que hace es que, bueno, carga lo que está en B como la salida de la ALU. Eso lo podemos ver. Eso lo podemos ver en la ALU. Lo tengo aquí. Ya, entonces carga lo que está en B, en la entrada B, carga en la parte de Q de la unidad aritmética, entonces carga el dato de B y el decodificador lo que hace aquí es habilitar el registro acumulador. Entonces, finalmente... ¿Qué viene en el lado B de la ALU? Aquí está conectado a través del MUX. Ya, a ver, principalmente en el decodificador. Entonces ingresa la instrucción y lo que hace el decodificador es habilitar el acumulador y enviar a la ALU, en este caso 1110. Y la ALU internamente carga lo que está en el dato B. Exacto, pero ¿qué está en el dato B? En este caso era lo ingresado por input. Okay. Porque por defecto entra a este registro. O sea que mantienes el valor de entrada. Sí, okay, para mostrarlo en el siguiente. Okay. También se puede leer, cargarlo en el acumulador y después mostrarlo, pero durante el proceso me di cuenta que me iba a demorar más ciclos de reloj, entonces es la manera más eficiente que se puede hacer. Pero eso lo harías en la primera parte. ¿Cuál fue el número ingresado? 5. A ver, 1, 2, 4, 8. 14. ¿Qué número? ¿Cuál? En el input inicial, ¿cuál fue el valor ingresado? 1. En el input es lo que está aquí. En este caso es 5. Ok, 5. Pero por eso, o sea, la primera corrida sí te sirve coger el ingresado con el valor acumulado. Y para el siguiente valor tomas el ingresado con el guardado en la RAM, pero para la siguiente ya te tocaría tomar... Ajá, lo que está en el acumulador. Ajá. Y
leer lo que está en la RAM para poderlo sumar directamente. Y de ahí yo lo Perfecto. guardo en la RAM, en la siguiente posición de la RAM y lo muestro como salida. Perfecto, te felicito, muy, muy excelente trabajo, de verdad, muy interesante y creo que es un buen ejemplo para los chicos, para los estudiantes, para que vean que se puede implementar este tipo de arquitectura. Mi única observación es el tema de los registros a la salida de la ROM, insisto en ello, y también el tema de cuantificar los tiempos de ejecución, aunque sí se puede cuantificar en el timeline del Vector Waveform File, ¿verdad? De ahí sería interesante contrastar con la otra arquitectura que ya mismo nos va a explicar Elvis y con un código similar. Por ejemplo, puede ser algún tipo for que haga un goto y mantener en una ejecución con parámetros cíclicos, digamos, por ejemplo, que se ejecute algo 100 veces y luego vemos en el timeline cuáles son los tiempos y en función de ello determinar los tiempos de ejecución de cada arquitectura. Muchísimas gracias por tu explicación, Angélica. Quedo muy agradecido. ¿Ya? Igualmente, tenga buen día. Gracias. Perfecto, entonces ahora vamos a esperar que se conecte Elvis. Actualmente Elvis está en el otro paralelo explicando su arquitectura. La razón por la cual Angélica en este momento se va al otro paralelo y esperemos que Elvis regrese. En todo caso, aprovecho para revisar hasta que Elvis se conecte. Vamos a revisar la arquitectura de Elvis ahora, ¿no? Bien. En, Ok, a diferencia de la arquitectura anterior, Elvis, por ejemplo, pude notar algunas diferencias, entre ellas que la arquitectura que realizó Elvis sí utiliza un registro de instrucciones, como les había contado, y esto me resulta un poco curioso porque esta implementación de este tipo de memorias lo veo casi en casi la mayoría de arquitecturas. De hecho, creo que les había mostrado a ustedes la arquitectura, por ejemplo, del ATmega 328. Por aquí estaba. O creo que no era aquí. Sí, fue con ustedes. Ok, entonces como ustedes pueden ver, tenemos aquí el Flash Program Memory y aquí tenemos el Instruction Register, cuya finalidad es no depender del Program Counter para que mantenga la salida, sino más bien mantener aquí el valor almacenado mientras el Program Counter podría aumentar. Entonces, mi observación va para la arquitectura mostrada anteriormente, que el uso de un Instruction Register permitiría avanzar con el Counter Program y de esa manera hacer la ejecución más rápida, ¿no? Por un lado. Esta arquitectura, ya les digo, es muy utilizada en arquitecturas comerciales como el AVR Core, así es que obviamente ya hay un estudio de por medio y no es algo que lo estoy diciendo sin fundamentos. Adicional a ello, bueno, vemos que el modelo que nos va a presentar Elvis, Elvis, si estás aquí, te doy la palabra, tiene un registro de instrucciones para guardar temporalmente este tipo de registros, ¿no? Adicional a ello, también tiene el decodificador de instrucciones que, asimismo como la arquitectura que mostró Angélica, también posee un decodificador de instrucciones. ¿Ok? Adicional a ello, tenemos el tema de la ALU, al igual que el que nos mostró Angélica. Sin embargo, esta ALU, la que estamos viendo ahora de Elvis, tiene menos salidas. Habría que preguntarle a Elvis, que fue el que implementó este tipo de arquitectura, si es que aquí está analizando absolutamente todas las instrucciones o en su defecto está analizando una subparte de de ese set de instrucciones, ¿no? De hecho, por aquí estaban mencionadas algunas de las instrucciones que se podrían realizar y me parece que sí se contempla absolutamente todas las instrucciones. Bien. Sigamos revisando esto. Adicional a ello, puedo notar de que quizás aquí no veo, por ejemplo, el registro de valores externos. Eso sería interesante consultarle. Ok.
No veo así como el registro que está acá. El registro de acá sí fue bastante notorio el tema de lectura de una entrada externa por un puerto, ¿ok? Y asimismo se puede en este caso mostrar un puerto de salida. Este tema de los puertos es interesante porque los microcontroladores tienen y los microprocesadores también por supuesto tienen esta opción para interactuar con el mundo exterior. Ese tema también sería interesante consultarle a Elvis cuando esté aquí. De hecho, aquí veo que hay un data port int. Este puede ser. Sin embargo, aquí también hay una discrepancia con esta arquitectura. Veo que él de manera acertada usó un registro de instrucciones, pero aquí hace falta un registro de entrada del puerto. Este tema es muy importante porque siempre los datos que ingresan a un microprocesador o un microcontrolador, tú no puedes garantizar de que siempre van a ser constantes. Obviamente en simulaciones lo puedes controlar, pero si ya se trata de una aplicación real, aquí hace falta un registro de sostenimiento de la entrada por puerto paralelo. Y en este caso también, aquí como vemos en la versión que mostró Angélica, sí existe, lo cual es acertado. Aquí hace falta este registro. Adicional a ello, pues, eh, supongo que asimismo, como está aquí, no usó algún registro. Bueno, aquí hay registros para la salida. Debería estar por aquí, de hecho. Registros por address. Aquí está, data port out. Aquí sí hay un registro, parece, registro temporal, lo cual es acertado. Perfecto. Está bastante bien eso. Perfecto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya. Y otra diferencia también que podemos notar es la MSS. La MSS de esta arquitectura sí presenta los tres estados típicos de buscar, ejecutar, de codificar y ejecutar, como les había comentado. Por otro lado, el procesador anterior no muestra el tema de... O sea, aquí está directamente accediendo a un... Ya, aquí está la razón por la cual falta ese estado. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, no lo dice, pero está haciendo uso del program counter para darle la dirección a la memoria de programa y a su vez la salida. Como no usa un registro, aquí no tiene el proceso de buscar. O sea, bueno, ya hace la búsqueda implícita, pero no hace la carga en el registro. ¿Por qué? Porque no agregó ese registro a la salida de la memoria flash o memoria ROM de código de instrucciones. Acá sí. Al momento que le da einst, está cargando en el registro esa instrucción para luego decodificarla. Con esto lo que quiero decir es que, si bien es cierto, acá se redujo un estado, sin embargo, me preocupa en términos de ejecución de instrucciones a largo tiempo, por ejemplo, o en tiempos de ejecución más cortos. Ahí habría algún tipo de problemas, ¿no? Pero en todo caso, en esta línea está cogiendo la salida del contador program counter y está tomando directamente el valor de salida de la memoria y no lo carga en ningún registro y lo está enviando acá. Aquí lo está cargando, perdón, al decodificador de instrucciones. ¿Sí ven? Y por tanto se está ejecutando la instrucción y luego habilito el contador, ¿no? Por eso es que aquí no apreciamos el enable al registro de instrucciones. Acá sí se lo ve y acá está más ordenado, por supuesto, ¿no? Aquí está el enable al decodificador de instrucciones y finalmente hacemos el incremento al contador de program counter en este caso. ¿Ok? Perfecto. Ingeniero, Entonces, disculpe que le interrumpa, pero ya terminé con otro curso. hola Elvis, ¿qué tal? Justo estamos haciendo una comparación de los dos diseños y te cuento algo, mira, hemos encontrado algunos detalles interesantes. Primero, bueno, te comento un poco las observaciones que hemos estado haciendo aquí, deliberaciones, y luego pues tú nos contarás por qué o qué, ¿ya? En primera instancia, obviamente esta no es una crítica, es simplemente un análisis y esperamos que nos sepas despejar la duda, porque obviamente tú eres el experto en este tipo de arquitectura que has realizado, ¿no? Mira, te cuento algo, nos parece súper interesante el tema del registro de instrucciones a la salida de la memoria ROM o la memoria flash de código de instrucciones, porque esa arquitectura es la que siempre se ha usado no solamente en lo que hemos revisado aquí en clase, sino también en arquitecturas muy populares como el AVR Core. El AVR Core tiene un registro de instrucciones a la salida de la memoria de instrucciones, lo cual es acertado
porque eso te permite a ti maniobrar con el program counter mientras ya tienes la instrucción aquí almacenada de lo que se está ejecutando. Eso significa que si hay instrucciones que demandan de una tarea y otro byte adicional para operar con algún dato, esta arquitectura te permite manejar un set de instrucciones de más de dos, bueno, manejar set de instrucciones de dos palabras en todo caso, ¿no? Entonces nos pareció muy acertado el tema de que hayas agregado el registro de instrucciones aquí a la salida, y esa es la razón por la cual tú tienes de manera, como hemos revisado en clase, los tres estados de la MSS, que es buscar aquí el counter program empieza en cero, tú das el enable al registro bueno, el registro de instrucciones, luego la decodificas y la ejecutas y luego pues sigues buscando, ¿no? Entonces aquí estás haciendo el proceso de búsqueda al incrementar el counter program, aquí estás decodificando y ejecutando. Y en comparación con la arquitectura mostrada por Angélica, si bien es cierto, podría parecer algo interesante que redujo la cantidad de estados, pero ¿a qué costo es la pregunta? Entonces, cuando ella estuvo exponiéndonos, le hicimos la observación de que ella no está usando aquí una memoria, un registro de instrucciones, lo cual quizás habría que analizarlo, y justamente cuando ya hablemos de comparaciones en tiempos de ejecución seguramente encontraremos una respuesta ya técnica, ¿no? Sin embargo, la observación en primer detalle, a primera vista, lo que salta aquí es que no existe el registro de instrucciones, y esa es la razón por la cual la MSS es más pequeña, pero quizás en tiempos de desempeño, de ejecución de instrucciones, esta falta o ausencia de este registro de instrucciones permita tener algo más concluyente y algo comparativo y cuantificable, ¿no? Sin embargo, la diferencia es que aquí no hay un registro de instrucciones, lo cual nos preocupa, ¿no? Adicional a ello, pues vimos luego el tema de la arquitectura, bueno, las entradas que posee tu arquitectura, y nos pareció interesante el tema de que efectivamente el puerto de salida hace uso de un registro, ¿no? Esto de aquí es bastante acertado, de hecho eso lo hemos revisado con otras arquitecturas, y siempre cuando se trata, por ejemplo, del ATmega 328, digamos que es una arquitectura muy popular, que también la revisamos aquí en clases como para hacer una analogía, vemos que este tipo de registros, bueno, de microprocesadores o microcontroladores en este caso, que usan un Core AVR, utilizan registros, como tú ves, de sostenimiento para datos de entrada o salida, lo cual es acertado. Y de hecho, eso también estamos de acuerdo con la versión que nos presentó Angélica, que efectivamente ella tiene un registro para entradas y un registro para salidas. ¿Sí ves? Sin embargo, en tu modelo no presentas un registro en la entrada. Esa es la salida, pero en la entrada no presentas un registro de sostenimiento aquí. Y lo que yo le conversaba pues a los estudiantes es que cuando tú trabajas, obviamente en simulación uno puede controlar que la entrada no varíe, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú ya trabajas con señales que interactúan con un humano, que es asíncrono, por supuesto, o con cualquier otro tipo de sistema, mecánico o el que sea, siempre es importante mantener un registro ahí que permita al microprocesador decir, bueno, voy a trabajar con el dato que está ahora presente, ¿no? De esa manera tú puedes saber qué vas a hacer. Sin embargo, cuando tú no tienes un registro ahí, tú puedes decir, voy a trabajar con la entrada, pero ¿qué tal si la entrada, hasta que tú ejecutes la tarea, cambia? ¿Qué tal si se produce un cambio? Entonces ahí quizás no tendríamos las salidas que esperásemos obtener. Lo cual trato de decirte o transmitirte es que si tú le pones aquí un registro de sostenimiento, haces que la entrada da la posibilidad de que la entrada sea ampliada, es decir, puedas hacer un sampling de la entrada y trabajar con ese valor. ¿Ok? Y bien, bueno, esas eran las dos comparaciones básicamente que hemos estado aquí viendo en el curso. Y bueno, te doy la palabra para que por favor nos expliques en detalle. De manera general te voy a comentar, nos gustaría que cuando expliques una subárea del block de ARAN Schematic File, hagas el zoom para poder saber, o sea, apreciar los nombres de los inputs, de los outputs, de los buses. Y cuando revises los ejemplos que vas a indicarnos, por favor, nos indiques cuáles son las instrucciones y cómo los buses están interconectados con los otros. Por ejemplo,
En cierto momento sabemos que la ALU puede tomar algún valor de A o el valor de B en función de los selectores. Te agradeceríamos un montón si es que nos explicas en detalle el tema de los selectores, porque muchas veces yo sé que quizás tú das por sentado que está en A, pero nosotros nos gustaría verlo en el PDF, ¿no? Nuevamente doy la bienvenida a Elvis Ramírez, ¿verdad? Sí, ingeniero, mucho gusto. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto, Elvis, y te doy la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor contar con la presencia de Elvis y Angélica, que, como les digo, han trabajado en este tipo de arquitectura, y no solamente en la parte teórica, sino más bien ellos lo han simulado, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Doy la palabra a Elvis. Muchas gracias por estar aquí.